Hola, qué gusto estar aquí otra vez delante de ustedes compartiendo el estudio del libro de Nehemías. Después de un tiempo de no estar subiendo material, pero gracias a Dios estamos aquí de regreso. Y ya hemos visto 2 capítulos y hemos aprendido en esos capítulos bastantes cosas. Vimos cómo Nehemías era un gran hombre que era el segundo después del rey, un hombre muy importante, muy capaz, muy inteligente y con mucha responsabilidad. Y recibe unas muy malas noticias acerca de su pueblo y su ciudad, cómo su ciudad está destruida, cómo los muros destruidos, sus puertas quemadas a fuego. Vimos ese golpe de la noticia en Nehemías y cómo Nehemías va y pone esto delante de Dios para que Dios sea quien realmente haga las cosas. También nosotros pudimos ver cómo Dios hace que el rey le ayude y prospera su deseo, su viaje, y sale del reino dejando todos sus privilegios, todos sus derechos, todas sus comodidades para ir a restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. Él se dio cuenta de la verdadera necesidad de esta ciudad, que no era solamente hacer casas o hacer edificios. Si no tenía realmente una muralla, no podía existir esa ciudad. También vimos nosotros cómo él sale, hace un reconocimiento de esta ciudad y habla con gente para que le ayude y le apoye. La Biblia dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he atemorizarme? Aquí hay este versículo dice que Jehová es la fortaleza de mi vida. Esta palabra puede traducirse como fuerte o como muralla, hablando de una construcción hecha para resistir los ataques. Y este versículo nos da luz para entender la realidad espiritual que vivían en el tiempo de Nehemías. El tiempo de Nehemías era un tiempo donde la gente se había olvidado de Dios, habían desechado a Dios de sus vidas y habían vivido la vida sin Dios. En Dios entonces los tiene que dejar a sus expensas con el deseo de que aprendan la lección y puedan ellos mejorar y recapacitar y se regresen a Dios. La Biblia dice en el Proverbios 25:28 como ciudad derribada y su muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto es lo que hoy en día representa a la gente. Fíjense que los tiempos de Nehemías se parecen mucho a nuestros tiempos porque nosotros nos podemos dar cuenta que en estos días es muy popular que la gente no crea en Dios y el manifestar y el hacer viral la idea de que es tonto creer en Dios, que no tiene sentido creer en Dios. Y la mayor parte de gente quiere ridiculizar a los cristianos y la gente está de moda ser un ateo. Y vemos a las personas que gracias a esta falta de temor de Dios tienen vidas destruidas y tienen unas vidas vacías. Son personas que están divorciadas, casi ya no están haciendo familias, son personas que viven en la soledad y mueren a una etapa muy temprana por su tristeza y su abandono. Hoy en día vivimos una sociedad cada día más amargada porque han dejado de creer en Dios. Queremos seguir con este estudio y estamos continuando con el capítulo 3 y para darle todavía un poquito de más introducción y escenario a la historia que estamos aprendiendo, tenemos que entender que estamos comenzando en el tercer capítulo ahora y estamos viendo la restauración de las puertas y los muros, pero en este capítulo vamos a hablar de la restauración de las puertas. Jerusalén tenía 12 puertas y en este capítulo se mencionan 10 de estas puertas.
Cada una de estas puertas tenía un propósito y nosotros podemos aprovecharnos de estos propósitos, de estas puertas, para entender lecciones muy importantes a nuestras vidas, basados en la conexión de versículos que Dios hace por toda la Biblia. Estamos en el año 445 antes de Cristo, es decir, han pasado 140 años los judíos bajo una situación de destrucción, bajo una situación de afrenta y angustia. La puerta de las ovejas es la puerta que nos corresponde hablar ahora. Pero antes de continuar, quiero hablarte específicamente del propósito de este capítulo. Estamos hablando de la necesidad de construir puertas que nos conecten con otras personas para reconstruir a Dios en sus vidas y juntos hacer equipo para entre una comunidad, reconstruir la vida de los demás. De esto se trata el capítulo 3. Tu vida tiene un propósito muy importante, con resultados de carácter eterno. Todo lo que tú construyes en esta vida, relaciones, proyectos, sueños, deben reflejar la gloria de Dios en ti. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has sentido fuera de lugar? ¿Sientes que lo que estás haciendo no tiene propósito? ¿Que tu vida está perdiendo rumbo? ¿Que no era exactamente lo que tú debieras estar haciendo? Bueno, esto es algo que muy a menudo nos pasa. Y quiero decirles que a mí me pasó, a todos nos puede pasar y a todos nos pasa. Tal vez en un afán de querer servir a Dios, me metí yo en asuntos que no glorificaban a Dios. Y ahora que vuelvo atrás en mis recuerdos, me doy cuenta que fueron de los momentos más malos en mi vida. ¿Por qué? Porque le abrí la puerta a compromisos y a personas que no tenían el mismo propósito que yo, que era glorificar a Dios. Ahora, esto es algo que nosotros debemos entender y comprender. ¿Por qué? Porque hay muchas frases románticas que dicen cosas como sube a tu auto convertible, suelta tu cabello, aprieta el acelerador y maneja sin rumbo por la vida, como venga. Y tú tienes la libertad. Y hoy en día esa palabra se usa para mal. Dicen, es que me quieren coartar mi libertad. Y no es así. Eso suena bonito, pero no es correcto. Lo correcto es realmente entender qué es lo que Dios quiere de mí y no llevar mi vida como sea, sino caminar por los lugares donde Dios quiere que yo vaya. Y hoy quiero enseñarte 3 modelos, y los llamo dinámicos, 3 modelos dinámicos porque son una constancia que debemos de estar haciendo, necesarios para administrar con sabiduría el acceso y las puertas de nuestras vidas. No podemos abrir la puerta a todo, ni podemos cerrarle la puerta a todo. Tenemos que saber qué decisiones tomar basados en la voluntad de Dios. Número 1, acceso con propósito, límites con sentido y personas haciendo equipo para glorificar a Dios. Esto es algo muy importante porque nosotros somos personas con la necesidad de crear accesos a otras personas. Fíjense que en el siglo pasado, cuando comenzaron desde el siglo XVIII, pero más en el siglo pasado, muchos misioneros llegaron a nuestro país, hablando de México, tal vez en el tuyo también, queriendo enseñarnos la Biblia con el mejor propósito en sus corazones y la mejor de las santidades. Y muchos misioneros pecaron en el extremo.
porque nos enseñaron que debemos nosotros ser santos y separarnos del pecado. Pero en ese afán, muchos llevaron esto al extremo y se enclaustraron y crearon iglesias burbuja, donde era todo dentro de la iglesia y el legalismo. Crearon sedes de iglesias que aislaron a las personas del mundo. La Biblia dice que no somos de este mundo, pero Dios nos ha puesto en este mundo. Ahora, se dice que los narcisistas, una de las primeras cosas que hacen es aislar a sus víctimas. Ahora, hay iglesias tóxicas, hay pastores controladores, claro que los hay. Y pretenden manipular a la gente y lo hacen. Entonces, Dios quiere que tú estés en una iglesia, Dios te manda a ir a la iglesia, pero ojo con la iglesia a la que tú vas, porque muchas veces nos pasa que son demasiados controladores. Yo llegué a estar en este tipo de iglesias y llegas al grado de que piensas que hasta las paredes te oyen, de ese nivel de control te quieren tener. Nosotros debemos ser iglesias con el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es el hacer misiones, el evangelizar, el ir al mundo. Y a veces nos encerramos en nuestras rutinas eclesiásticas, donde cantamos en la iglesia, platicamos con los hermanos y no tenemos más amistades que los de la iglesia. Y no está mal, pero no me malentiendan, Dios quiere que convivamos con otras personas, pero no compartir los pecados de esas personas. Y a veces ese afán nos hace ser extremistas. La falta de un compañerismo verdadero fuera de la iglesia o fuera de la agenda de la iglesia es muy necesaria. Dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahora, esto nos habla de que las puertas son mucho más allá que solo un acceso. En esta ocasión nos toca hablar de la puerta de las ovejas. Y aquí nosotros vemos en el libro de Nehemías cómo dice la Biblia: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael. Ahora, esto es muy interesante porque ellos lograron hacer equipo con Nehemías. Ahora, esto es algo complicado. El llegar a ser equipo, el llegar a ser un ministerio de siervos es lo verdaderamente complicado. Y esto sucede porque puede haber varios líderes y muy poco trabajo, porque realmente no existe una iglesia abierta, una iglesia dispuesta. Y a veces solamente somos personas de programas, somos muy cerrados. Me tocó una ocasión visitar una iglesia muy histórica, una iglesia en una zona en los Estados Unidos muy rica. Era un edificio que parecía un castillo antiguo. Recuerdo que decía Iglesia Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y fuimos invitados ahí porque yo, yendo de parte de otra iglesia, nos ofrecieron darnos unas canastas de regalo para el tiempo de Navidad, para los niños. Y llegamos con un vehículo, entramos a la iglesia, en una parte de recepción, y estábamos ahí y vi que había óleos muy antiguos ahí y yo me puse a verlos, muy entretenido. Y por un momento me perdí viendo qué bonitos óleos.
hasta que una persona se me acercó y me dijo, ¿necesita algo? ¿Busca algo? Y le dije, no solamente a lo que ya habíamos mencionado que veníamos. Ok. Entonces dije yo, qué raro, qué extraño. Entonces entendí que me estaban diciendo, aléjate. Y dije, ok, sí. Entonces nos salimos de la iglesia y esperamos que cargaran la camioneta desde afuera. Y sentí que era una iglesia con la puerta cerrada, cuando solamente estábamos viendo. Y dijimos, uff, no es buena idea volver a venir. Y a veces tenemos iglesias tan estructuradas, tan agendadas, que no cabe espacio para convivir. Y a veces ese es un gran problema, porque tenemos mucho que cubrir: el tiempo de alabanza, el tiempo de predicación, el tiempo de ofrendar, el tiempo de esto, y para convivir realmente es muy poco. Y a veces no hay un líder o varios líderes ahí para platicar, solamente están cada quien en lo suyo. Y eso es algo muy extraño, porque entendemos que de esto se trata de la gente. Fíjense que los verdaderos amigos son aquellos que terminan siendo tu equipo incondicional en el servicio a Dios, en el trabajo de tu vida. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Sabes qué? La puerta de las ovejas nos habla de la gente. Nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el Cordero. Jesús en Juan 10 nos dijo que nosotros somos sus ovejas. Esta puerta era la puerta de acceso a las ovejas que iban para el sacrificio. Entonces, siempre que hablemos de la puerta de las ovejas, estamos hablando de la gente. Y muchas veces hemos oído frases como, qué bonito sería el ministerio si no hubiera gente, ¿verdad? Y es algo absurdo, ¿verdad? Pero hay personas que quisiesen que esto sucediera. Pero Dios quiere que nosotros nos amemos entrañablemente. Dice aquí también 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un verdadero cristiano tiene problemas para contener el tremendo amor de Dios en su vida. Le cuesta. Claro, tú no puedes llegar con la gente y decirle te amo. Eso no se puede hoy en día. Pero es difícil con un inconverso. No debiera ser con un cristiano. Pero a veces lo es. Es muy difícil. A veces entre cristianos poder mostrar ese gran amor que Dios nos ha puesto en el corazón. Porque si tenemos a Dios, tenemos amor, porque Dios es amor. Entonces, esto se trata de amar a la gente. La puerta de las ovejas nos habla de crear puertas para enlazarnos con las personas. No debemos cerrar las puertas. Nuestra iglesia, nuestra vida, no debe ser una vida encerrada, sino crear puertas para enlazarnos con otras personas. Esto es muy, muy importante. Fíjense que hay lugares en el mundo donde las personas viven muchos años, y una universidad muy importante logró hacer un estudio de estos lugares donde la gente pasaba de los 100 años fácilmente. Y dijeron, quizás sea su dieta, y descubrieron que realmente comían muy mal y bebían mal. Y dijeron, quizás hagan algún ejercicio que nosotros no sabemos. Y revisaron sus vidas y se dieron cuenta que unos ni siquiera hacían ejercicio. Hasta que estudiaron más profundamente y descubrieron un verdadero secreto. Y descubrieron que eran comunidades muy unidas, donde tenían mucha convivencia y mucho compañerismo.
Eran muy buenos vecinos, muy buenos amigos y se ayudaban mutuamente. Y realmente estas personas llegaban a ser personas que no se preocupaban porque sabían que contaban con alguien. Eran personas que sabían que no estaban solos, que no vivían en la soledad. Eran personas que reían a carcajada suelta, personas felices. Y esto demostró que las verdaderas personas felices son aquellas personas que tienen con quien compartir algo. Esto es algo muy importante porque de esto está hablando cómo Nehemías nos habla del valor de la unión. Y esto es un problema mundial, déjenme decirles, porque los malos gobiernos, las malas personas, siempre buscan un propósito. Divide y vencerás. Siempre quieren dividir. Dice la Biblia que debemos señalar a los que causen división. Entonces esto es muy importante porque en la Biblia dice en inglés, mark cause the those and the offices. Todas las personas que causen divisiones hay que marcarlas, señalarlas, porque esto es algo grave, lo pone como un asunto de verdad feo. Nosotros tenemos que hacer equipo. Nehemías logra lo que por ya más de 100 años no habían logrado. Dios usa a Nehemías para juntar un grupo de personas con un bien común, el reconstruir las puertas. Y se oye como con un ritmo vigoroso. Y se levantaron estos y se levantaron aquellos y estaban todos juntos trabajando con un mismo sentir. Fíjense que esto es un gran éxito. El poder hacer que la gente se junte es una cosa, pero hacer que se junte para trabajar en el nombre de Dios, este es un verdadero logro. Este es el propósito, pero ¿sabes cuál lo puede relograr? La mucha convivencia, el mucho verdadero compañerismo. Sé lo difícil que es para muchos contener el amor de Cristo en sus vidas. Hay algunos que quisieran demostrar más su amor, pero muchos cristianos apáticos te hacen ver como ridículo. Y eso es hiriente. Este es un problema realmente mortífero. Cuando la vida se pone realmente difícil, ¿soy yo alguien con quien la gente pueda contar? ¿Soy verdaderamente la primera llamada de alguien? Hemos aprendido a ser cristianos de sonrisas fáciles, palabras amables, pero cuando la vida realmente se quiebra y el dolor llama a la puerta, ¿nuestra puerta está cerrada o realmente es una puerta abierta? Fíjense que hubo un tiempo que una hermana venía a la iglesia, una buena hermana, y un día yo yéndola a visitar, me comentó algo que de verdad me dolió. Ella dijo, fíjense que desde que voy a la iglesia sí siento bonito, me siento muy a gusto, no quiero dejar de ir, pero siento que quiero más. Y he notado que no puedo ir más. Como que hay una barrera invisible, intangible, que me impide ser más entregada, más amorosa de lo que pudiera. Como que hay una cierta educación falsa que en realidad es una barrera que me impide convivir más con ustedes y que ustedes convivan más conmigo. Y dije, es verdad. Yo he conocido en conversos que son bien amorosos, que llegan y te hablan y te abren la puerta, te invitan. Es sorprendente el amor que te pueden tener, las ganas de convivir. Y tal vez te dicen majaderías, bienvenido, hijo de quién sabe qué, y te dan un abrazo. Y a veces esos abrazos te hacen sentir tan bien. Y a veces en muchas iglesias nadie es capaz de abrazarte así, porque no tienen una puerta abierta, están cerrados. Segunda de Corintios 8 dice, ahora hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande problema de tribulación, la abundancia de su gozo y su abundaron en riqueza de su generosidad,
pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense que este pasaje, les cuento rápido la historia, nos cuenta de un tiempo de unas iglesias que estaban sufriendo hambruna en el tiempo de Pablo. Estaban muy mal, pero muy mal, porque había una sequía tremenda y había mucha hambre. Y entonces Pablo manda cartas a las iglesias pudientes de ese entonces, como Corinto, y les pide, por favor, hermanos, manden ayuda a estas iglesias que en realidad lo necesitan. No les estaba hablando de diezmo, ojo, les estaba pidiendo una ofrenda especial para los necesitados, porque en verdad lo necesitaban. Y les mandó cartas y ellos dijeron, sí, Pablo, con mucho gusto, sí, cuenta con tanto. Y pasó el tiempo y nada. Y Pablo otra vez, oye, hermanos, necesitamos, de verdad, es algo urgente. Sí, que de verdad, sí, se nos había olvidado, pero miren, cuenta con tanto. Y dices, oye, esto es lo que de verdad quieres ofrendar, es muy poquito, porque, por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia riquísima. Y lo que ofrendaron fue realmente algo insultante. Y estaban como muchas veces, ¿no? Como muchos pastores, hermanos, tenemos que ofrendar en tanto y los hermanos, sí, pero a la mera hora no dan. Bueno, aquí, estas iglesias, hubo unas iglesias de Filadelfia, los hermanos de Filipos, estos hermanos, dice la Biblia, que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Pero eso es algo increíble, porque Pablo no les escribió a ellos porque ellos eran tremendamente pobres. Y dijo, no les voy a pedir a ellos porque ellos de verdad no van a tener. Bueno, la Biblia dice que sacaron de su pobreza y dieron más que los otros. Y se sorprende Pablo, dice, ¿cómo es posible que estos pobres dan lo que los ricos no dan? Que ojo, esto es algo muy importante a considerar, porque la mayor parte de personas dicen, es que yo no doy porque no tengo. Falso, tú no das porque no quieres. Entonces, estas iglesias dieron lo que no tenían de manera increíble. Pero como Pablo no les había pedido, ellos le escribieron a Pablo para pedirle permiso para enviar. Oye, Pablo, inclúyenos, nosotros queremos ir a ayudar, queremos ayudarles, enviarles. Y Pablo dijo, ¿en serio? Bueno, pues venga, ¿no? Y pensó que iba a ser algo poco y los sorprendió con la tremenda ayuda que tuvieron. Ahora, esto es algo muy importante, porque a veces somos personas muy cerradas, con un horror al ser extorsionados, con un horror al que abusen de nosotros, el que se aprovechen esos sinvergüenzas, abusones. Sí, todos los que somos creyentes estamos expuestos a que abusen de nosotros y que nos extorsionen. Como decía el Chapulín, se aprovechan de nuestra nobleza. Y si eres buen cristiano, va a pasar. ¿Y qué más da? Tú vas a tener que continuar. Es así la vida del cristiano. Pero es importante entender que Dios ha puesto un modelo de vida en el cual nosotros debemos de aprender a enlazarnos con las personas, a convivir con ellas y no cerrarnos. No crear monasterios, sino, claro, lugares con murallas, pero también con puertas de acceso. Número 2, las puertas que se cierran y se abren son la realidad que hay en mi corazón. Ahora, esta puerta de las ovejas, como dijimos, nos habla de nosotros como cristianos, que somos ovejas que seguimos a Cristo. Fíjense lo que dice la Biblia en Juan 10, 7 al 9. Volvió Jesús a decirles, de cierto te digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, 7 al 9. Qué interesante que Jesús está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas.
O sea, en realidad lo que estamos tratando de decir es que tenemos que juntarnos, hacer equipo para poder restaurar la persona de Dios en la vida de la gente, para restaurar sus vidas. Está muy destruida la vida de Dios en las personas. Ni siquiera dice la Biblia que no hay quien tome en cuenta a Dios. Dice la Biblia que en ninguno de sus pensamientos toman en cuenta a Dios. Nosotros tenemos este ministerio. Esta puerta nos habla de cómo debemos de trabajar juntos para restaurar la relación de Dios con las personas. Te pregunto, ¿cómo está Dios en tu vida? ¿Te acuerdas de Dios o no tienes nada que ver con Dios? Ahora, ve a tu alrededor. ¿Está vacío? Eso te dice que tienes que volverte a Dios. El incontenible amor que Dios nos pone en nuestro ser es algo que Dios nos da para regalar a otros. Estas ovejas estaban puestas para el sacrificio. Ahora, nosotros vemos que Cristo se sacrificó por nosotros. Pero si hay algo en el cual podemos decir que el cristiano verdadero sufre o se sacrifica, es en esto, en que le hablamos con todo el amor a la gente y la gente rechaza a Dios. No rechaza a nosotros, pero rechaza a Dios. Pero sentimos como que nos rechazara a nosotros, ¿verdad? Y hiere nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Que a veces le hablamos, invitamos a una persona, vamos por él, y se le hace bien fácil decir, no, está bien, no, gracias. Esto es algo que un buen cristiano tiene que sacrificar, tiene que pagar. Pero es importante seguirlo haciendo porque eso es manifestar el amor de Dios en nosotros. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 de Juan 4, 7 al 8. Todos los que experimentamos una verdadera relación con Dios, hemos experimentado también el ser heridos por las personas, el ser despreciados. Está bien por un inconverso, así dice la Biblia, pero a veces por cristianos no quieren hacer equipo, no quieren cooperar, no quieren ayudar. ¿Qué ocurre aquí? De verdad, no están entendiendo el verdadero amor de Cristo. Ya sea por acciones de la iglesia como institución o por fallas de los hermanos en la fe, muchos terminan levantando muros excesivos de privacidad y límites que los lleva a ser aislados y no compartidos. Aprender a cerrar puertas, aprender a abrir puertas, es una acción que todo el tiempo tendremos que hacer a pesar de las decepciones. Y eso nos durará toda la vida. Ahora, número 3. Entender que abrir puertas con fe y cerrar puertas con obediencia es algo que al final tendrá sus recompensas. En la Biblia aparece mucho esto. La Biblia dice que Dios tiene la llave. Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En la Biblia aparecen 7 mensajes a 7 iglesias de Asia Menor en el mundo antiguo. Y cada una de esas iglesias representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Es decir, la iglesia primitiva sería la iglesia de Éfeso, que son los primeros 200 años de la historia de la iglesia. Y podemos ir iglesia, Éfeso, Esmirna, podemos ir tiempo por tiempo aproximadamente recorriendo hasta nuestros días, que nosotros vivimos la época de la historia de la Odisea,
donde la Biblia dice que no son ni fríos ni calientes. Pero la iglesia más ejemplar de las 7 es la iglesia de Filadelfia, que abarca un periodo de 1700 a 1600, 1700 a 1800, cerca desde 1900. Casi 150 años. Al principio de 1900 terminó su periodo. Es la iglesia que representa el periodo de Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Estas personas estuvieron dispuestas a hacer el sacrificio de ir y mostrar, no importa si eran rechazados, no importa si les cerraban la puerta, ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos ese propósito de abrirnos para ir a las personas, pero también cerrarnos a las personas tóxicas. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para muchas personas comprender el control de las puertas que Dios tiene en nuestras vidas. Número 1, este es algo importante. Las puertas que se cerraron y las puertas que se abrieron en nuestras vidas nos dicen el rumbo que Dios quiere que nosotros llevamos. Por ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo Dios le cerró y le abrió puertas a sus siervos de manera extraordinaria. Y eso nos puede dar visión y esperanza para no frustrarnos y poder saber trabajar bajo la guía de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que nos dieron este gran ejemplo para poder tener una vida guiada por Dios. Por ejemplo, estamos viendo cómo Dios pudo guiar a José a pesar de muchas cosas que le pasaron. Por ejemplo, a José se le cerraron y se le abrieron muchas puertas. Por ejemplo, él cerró la puerta a la tentación con Potifar. Pero, bueno, por ejemplo, yendo más cronológicamente, José le cerró la puerta a la amargura cuando fue vendido por sus hermanos. Le abrió la puerta a la voluntad de Dios en su vida. Él sabía que pasara lo que pasaba, Dios estaba con él. Viviera lo que viviera, Dios estaba con él. No quiere decir que no se ponía triste, pues claro, pero él entendía que esto era un propósito de Dios. Ahora, a veces nosotros se nos cierran puertas y estamos muy angustiados. Dios sabe por qué. También cerró la puerta a la envidia con sus hermanos y al rencor para con ellos. También José les abrió la puerta a sus hermanos en la necesidad. Le cerró la puerta al rencor cuando los volvió a encontrar. Le abrió la puerta a un pueblo sin esperanza y hambriento para darle un futuro mejor. Todo esto fue un plan perfecto de parte de Dios. José entendió esto de las puertas de Dios. Entendió lo que tenía que hacer. Y él se sometió a la voluntad de Dios, y es decir, él le abrió la puerta a la oportunidad de un plan perfecto de Dios para su vida. Otros personajes que entendieron esto de abrir puertas y cerrar puertas. Dios le cerró la puerta a su matrimonio y a su familia, y le abrió puerta a una nueva vida con propósito. A Pablo se le cerraron y se le abrían puertas. Y decía, olvidando todo lo que está detrás para avanzar en su misión, ir hacia adelante. Y podemos hablar de Daniel, de David, de Gedeón, de Jefté,
y de muchos otros que entendieron la voluntad de Dios y cómo nosotros tenemos que abrirnos con fe a la voluntad de Dios y dejar que su obra guíe nuestras vidas. Esto es algo muy importante de comprender porque sin darnos cuenta nos volvemos en religiosos extremistas y a veces somos más cerrados de lo que nos imaginamos. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser esa persona controlada por Él para entender cuándo cerrar y cuándo abrir puertas y dejar que Dios nos una a personas, a equipos para llevar a cabo la reconstrucción de vidas que glorifiquen a Dios. Les agradezco por haberme escuchado y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias.